Mirad, compis, os traigo un vestidito súper bonito, no me digáis que no es una maravilla. Mirad, en esta ocasión había empezado a hacerlo de una forma, ya sabéis que yo cambio rápidamente sobre la marcha. Y decidí hacer un vestido y una sobrefalda, pero no unidas, sino separada, para que podamos jugar más con la combinación de los vestidillos y podamos con una sola prenda, o en este caso como dos, hacer más variedad. Si quieres ver cómo le he hecho este vestidito con estas puntillas, con estos encajes, con estas terminaciones, y quieres ver cómo he hecho esta sobrefalda tan bonita, que es una pasada, quédate conmigo, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Y vamos a tomar la sobrefalda. Mirad, yo tengo ya pasados aquí los volantes y tengo marcado el patrón de la sobrefalda. ¿Veis? Le vamos a dar también el margen de costura y es importante que hagáis esta marca de aquí. No penséis que el patrón está mal cortado o le falta un trozo. Esta parte de aquí es importante porque es lo que le da un poco de gracia a esta sobrefalda. Vamos a utilizar dos medidas y dos tamaños diferentes de volante. La medida más larga y más estrecha lo vamos a fruncir aquí al centro, y la medida más corta y más ancha lo vamos a fruncir por un lado. Por los dos lados les he hecho un zigzag, y en la parte del más ancho le he pasado solamente el zigzag a la parte de abajo, y en la parte de arriba le he puesto un frunce. Espero que lo haya explicado bien, porque yo voy un poco rápida. El más cortito lo vamos a poner por ambos lados este pequeño remate de zigzag, y en el centro es donde le pasaremos el frunce, y en el que es más ancho vamos a pasar solo a un lado el zigzag, y en la parte de arriba le vamos a hacer un frunce. Ahora vamos a buscar el centro, que yo lo tengo puesto ya aquí. ¿Veis? La mitad para un lado y la mitad para otro lo vamos a hacer en dos veces, porque así vamos a conseguir la misma cantidad de tela en un lado que en otro de la falda. Mirad, vamos a poner derecho con derecho y vamos a buscar, por supuesto, la mitad, que yo no lo he hecho aquí. Marcamos el centro y aquí en el centro vamos a poner derecho con derecho y vamos a sujetar. Y ahora nos vamos a traer todo este tejido hasta el final de la línea marcada y vamos a doblar un poquito hacia adentro para hacerle una costurilla. Simplemente un detalle para que nos quede más rematado. Tiramos del hilo y buscamos la medida. Este volante yo lo he puesto para que rice menos, y le he puesto mucho más rizo al pequeño, y cuando tengamos hecha la falda ya veréis por qué, porque queda mucho mejor así. Ahora vamos a llevarnos todo el rizo para que nos quede más o menos igual por toda la faldita, y vamos a cogerle unos alfilerillos de esta forma. Seguimos toda la línea trazada y vamos a finalizar arriba. Y por supuesto, ya os digo, esta marca, esta forma de arriba es importante que se la demos, porque le da mucha gracia a la sobrefalda. ¿Veis? Nos va a quedar así. Fijaos qué mona. Pues yo voy a poner la otra mitad de este lado y lo voy a coser a máquina. Solo lo vamos a coser por aquí. Cuando esté cosida esta costura vuelvo con vosotras, porque de una sola vez que pasemos a máquina le vamos a colocar este volantito y vamos a darle forma al de abajo. Veréis qué rápido se hace. Voy a colocar la mitad y a coserlo a máquina. Bien, compis, pues mirad, ya está cosida.
¿Veis lo que pasa cuando quedan los volantes así levantados? Cuando se cosen de esta forma suelen quedar así, de pie. A mí no me gustan. Entonces, para que asentarlos un poco más y que nos queden más bonitos, yo lo que hago es que ahora, justo por aquí, le paso un pespunte a máquina. Y entonces la costura me queda bien cosidita, bien rematada, y el volante me queda hacia abajo, no queda levantado así. Para mi gusto, queda mucho más bonito. Ahora, cuando vayamos a hacer esta costura, ya que la tenemos para pasar a máquina, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar este volante de la misma forma que hemos colocado este otro. Cogeremos mitad y mitad. En mi caso, yo tengo aquí la mitad. Y lo vamos a poner justo por donde vamos a pasar el pespunte. Justo por aquí. Así, de esta forma. Y cuando cosamos este volante a la sobrefalda, al mismo tiempo vamos a coser la costura de abajo. Igual que hemos hecho la anterior, solo que este lo vamos a coser por el centro, pero es exactamente igual. Mitad de nuestro volante con la mitad de la sobrefalda, tensamos nuestro hilo que ya le hemos hecho para fruncir, lo vamos a poner más o menos que nos coincida a esta medida y le vamos a dar un doblez que será como este remate de aquí. Lo vamos a hacer coincidir uno con otro de esta forma. ¿Veis? Y ahora así ya podemos repartir todo este vuelo. A ver, que está torcido. Tiene tanto tejido, pero es que me gusta muchísimo. Cuando queda así tan bonito y tiene tanto vuelo, a mí me encanta. Pues mirad, ¿veis? El frunce, el pespunte del frunce que nos quede como a 2 o 3 milímetros de la costura, por donde vamos a ir cosiendo. Tensamos del hilo y buscamos que más o menos nos quede a la medida. Sujetamos nuestro hilo para que no se nos vaya la tensión. Y ahora solamente nos va a quedar pues repartir este vuelo. Así. Y nos va a quedar de esta forma. Va a caer un volante sobre otro volante y le va a dar un toque súper bonito. ¿Veis? Así. Y esta parte la vamos a hacer exactamente igual. Nos vamos a venir más o menos hasta la zona donde tenemos marcada. Lo vamos a poner hacia arriba de la costura. Vamos a tensar nuestro hilo y ya solamente vamos a repartir este vuelo. Como veis, es muy fácil de hacer, es muy vistosa y es muy simpática. A mí me gusta muchísimo. Estas sobrefaldas quedan preciosas. Mirad, así nos va a quedar. Yo voy a coser a máquina todo este contorno y enseguida vuelvo, y solamente nos va a quedar colocarle la cinturilla y nada más, y tendremos ya preparada nuestra sobrefalda para ponérsela a nuestra pequeña Nara. Pues ya está, cosidita. Mirad qué mona que queda, a mí me encanta. Bueno, vamos a ponerle ya la cinturilla. Ya he cortado un trocito que seguramente me sobre, pero prefiero que me sobre que no que después me haga falta. Vamos a coger derecho con derecho. En este caso, aunque veáis las marcas por aquí, es un tejido que no tiene ni derecho ni revés. Vamos a coger desde el margen de costura y vamos a ubicarle esta cinturilla. Nos vamos a guiar de la marca que tenemos hecha de la cintura, de esta marca de aquí, y la vamos a ir colocando de esta forma. Así. Le vamos a pasar un pespunte
justo por donde está marcado. Después, cuando ya esté cosida y le quitemos el margen de costura, el exceso de costura, nos va a quedar mejor asentada. Ahora, como va haciendo una media luna, pues hace un poquito de vuelo, pero después cuando se recorta queda perfecta. ¿Veis? Vamos a pasar por aquí un pespunte, me sobra bastante. Ahora voy a rectificarlo y os lo dejaré en las medidas, la medida exacta. ¿Veis? Después ya nos va a quedar así, bien colocadita. Y quedará una cinturilla súper chula. Voy a pasar a máquina y vuelvo. Pues mirad, ya la hemos cosido y le he quitado el exceso de costura. ¿Veis cómo ahora sí que sienta bien? Es que cuando hace media luna nos da la sensación de que está un poco de aquella manera rara, pero no os preocupéis porque está estupenda. Mirad, vamos a tomar ahora esta parte del lateral, digamos lo que serían los costados, y lo vamos a meter hacia adentro. Vamos a poner aquí un par de alfilerillos. Vamos a hacer igual en este otro lado. ¿Veis? Sobra bastante, se corta sin problema. Y hacemos igual, metemos hacia adentro, así. Para que nos quede bien rematado. Y ahora esta parte la vamos a poner por aquí por el revés y vamos a hacer igual. Vamos a hacer un doblez y otro doblez y lo vamos a poner justo por la línea del pespunte. Yo esta parte la voy a coser a mano porque es un tejido muy finito y no quiero que me transparente el pespunte por la parte del derecho. Entonces lo voy a hacer así. ¿Veis? Lo voy a ir colocando en la medida que me vaya pidiendo la cinturilla. De esta forma. Y cuando llegue al final, pues haré igual. Haré aquí mi remate. Y lo tendré ya todo bien rematadito. ¿Veis? Aquí le daremos una puntada y así nos va a quedar la cinturilla. Voy a ponerla este lado exactamente igual y voy a darle una puntada escondida y ya con un botoncito o con un trocito de velcro o cualquier cosita que tengamos, incluso con una cintita también quedaría mono, con una lazada y quedaría súper chula. La idea ya la vuestra, la que queráis. Yo voy a dar la vuelta, voy a coser a puntada escondida y finalizaremos ya este vestidito con sobrefalda. Yo me he venido arriba, como suele ser habitual en mí, y además de ponerle la cinturilla, le he puesto por la parte de dentro unos lacitos, al tiempo que ya he dado por finalizada esta sobrefalda. Vamos a probársela a nuestra pequeña, que está loca por ponerla. Mirad, esta la podéis ubicar en la forma que más os guste, con la parte abierta hacia un lado, hacia una cadera, hacia adelante. Mirad, aquí queda súper bonita. Fijaos, la pongáis donde la pongáis, queda espectacular. A mí me gusta muchísimo. Yo me voy a ayudar de un par de alfileres porque se lo quiero poner de lado y de esta forma me va a resultar más fácil. Mira, yo quiero ponérselo ahí, entonces aquí le voy a poner un pequeño alfiler y ahora en este lado solamente me quedará abrochar. Si no queréis lazo, le podéis poner, ya os digo, un trocito de velcro, un snap, un automático de estos pequeñitos de bebé, un botón, lo que más os guste. A mí así, y ya sabéis que es que yo un lazo, un volante y un lunar es que me vuelve loca, pero así me parece que queda súper bonita. Vamos a cortarle el exceso y le vamos a pasar un mechero. Y así tan guapa nos queda nuestra pequeña Nara. Mirad qué bonita. No me digáis que no es un dulce. Es que está de verdad guapa, 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 ¿eh? Me encanta. Fijaos qué bonita. Y si no queréis que se les vean los pantaloncillos, pues no pasa nada. Se los subimos un poquito, se los hacemos un pelín más cortitos y así luce solamente la faldita. Pero a mí particularmente me gusta que enseñe un poquito.
Y sobre todo los lacitos rojos que quedan tan monos, fijaos, que queda súper bonita. Bueno, pues ya lo que nos queda es peinarla. Este vestidito lo damos por finalizado. Bueno, compis, pues este ha sido el proyecto de hoy. Este vestidito súper bonito con su sobrefalda, todo de quita y pon y además hecho de forma que podemos combinarlo como más nos guste. Espero que a ti te haya gustado este vídeo, yo me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido. Vamos a seguir haciendo este tipo de ropitas porque a mí me encanta diseñarlas y me encanta compartirla con vosotras. Y bueno, pues ya sabes, siempre gracias por estar, por acompañarme, por tus comentarios, deditos, suscripciones y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.